Gracias a las peticiones que Ramón Power y Giral le pidió a la Corte de Cádiz y verdad, también fueron otorgadas, Puerto Rico empezó a tener una alza económica. Pero, como a Aleix le gusta que yo diga, todo iba relativamente bien hasta que empezó a pasar relativamente mal. En el 1814 llega Fernando nuevamente, ¿verdad? El rey Fernando VII de España, y dice, aquí mando yo, todo lo que ustedes hicieron lo voy a revertir. Así que la Corte de Cádiz deja de tener poder en las colonias y en España, y todas esas peticiones y todos esos avances que se habían llegado se revierten nuevamente. Pero el rey, para no molestar, ¿verdad? Y no tener incómoda a sus colonias, crea lo que es la Real Cédula de Gracia. Vamos a ver qué es la Real Cédula de Gracia y sus consecuencias en la isla. ¿Qué beneficios trae la Real Cédula de Gracia a Puerto Rico? Pues como beneficio permite la entrada de extranjeros a Puerto Rico, la entrada de nueva maquinaria para hacer mejor y más rápido el proceso de la agricultura y del comercio de esta. Eliminaron unos impuestos, pero crearon otros, y también le dio el permiso a los colonos, o sea, a los habitantes de Puerto Rico, a adquirir nuevos esclavos. Con la firma de Fernando VII de la Real Cédula de Gracia, empiezan a llegar inmigrantes a Puerto Rico. ¿Qué son inmigrantes? Son personas que no nacieron en este país y vienen a vivir aquí. Y dentro de esos inmigrantes vienen hispanoamericanos. ¿Qué son hispanoamericanos? Son países, ¿verdad? Son personas de países que pertenecieron a colonias españolas. ¿Qué recibieron los extranjeros ricos al llegar a Puerto Rico? Pues esos extranjeros, España le otorgaba terrenos para la siembra en su mayoría, en su gran mayoría, de café y caña de azúcar. ¿Qué condiciones debieron cumplir para obtener estas tierras? Tenían que cumplir dos condiciones. Una de ellas ya la había indicado en la plantilla anterior, y era que tenían que firmar la lealtad a la corona española, y además debían convertirse en la religión católica. ¿A qué pueblo se mudaron estos inmigrantes? Pues mira, estos inmigrantes se mudaron a San Juan, Arecibo, Anaguagua, Humacao, Arroyo, Guayama, Salinas, Juana Díaz, a Ponce, entre otros. Si ustedes observan, la gran mayoría de ellos se mudaron en lugares que eran llanos o eran valles y todos estaban cerca de la costa. ¿Por qué? Porque allí estaban cerca los puertos, y de ahí ellos inmediatamente toda la producción la llevaban a los puertos, y toda la gran mayoría de la producción de Puerto Rico, por la ley de comercio, iba y se vendía a Europa. ¿De qué países provenían esos inmigrantes que llegaron a Puerto Rico? Pues miren, eran del Caribe, como era República Dominicana, Haití, Venezuela, también vinieron de Perú, de muchos lugares. Pues obviamente se les estaba regalando unas tierras, que eran personas ricas que se iban a convertir aún más ricos. En esta plantilla pueden observar el medio de transportación que utilizaban para llevar la caña, ¿verdad?, a los puertos. En pueblos como el municipio de Mayagüez todavía se puede observar las vías del tren que han sido respetadas por el progreso. Digo respetadas porque todavía no le han asfaltado ese espacio. Lo que han hecho es que tratan de mantenerlas, ¿verdad?, como recuerdo del origen del pueblo.
También pueden observar un mapa en el que se circula las áreas en donde se ubicaron los grandes hacendados inmigrantes para la siembra de caña. ¿Por qué digo de caña? Porque los que sembraban café se situaron mayormente en las Marías, Maricao, Adjuntas, en esas áreas ahí, que eran áreas montañosas, eran menos secas y se daba mejor la reproducción de café. ¿Qué es levantamiento? Levantamiento es una revuelta o rebelión o motín de carácter social. ¿Por qué de carácter social? Porque es una protesta en contra del gobierno, la política pública que hay en ese momento. Es parecido a lo que ocurrió cuando el pueblo de Puerto Rico se levantó y protestó para que el gobernador de ese entonces llamado Ricardo Rosselló renunciara. Eso es una revuelta, un levantamiento, un acto de rebelión, por decirlo de alguna manera. ¿Qué ocurrió el 23 de septiembre del 1868? Pues ocurrió la insurrección llamada Grito de Lares. Esa insurrección tuvo una falla y fue porque pues obviamente ellos iban a ir en contra del gobierno español, pues ellos tenían como esta sociedad bien secreta en la que ellos se reunían, un grupo de hacendados, pues, y entre otros no eran solamente ricos, eran de diferentes etnias sociales que estaban trabajando esta insurrección contra España. Pues, ¿qué ocurre? Un grupo de soldados español escucha a unos jóvenes hablando sobre lo que iba a ocurrir durante unos días en Lares. Los soldados españoles se enteran y dan, obviamente, pues la voz de alarma, y al enterarse el grupo de que ya los españoles lo sabían, adelantan la insurrección. Por eso es que el Grito del Aire se dice que falló, porque todavía ellos esperaban un cargamento que Ramón Emeterio Betances y Segundo Ruiz Belvis estaban enviando por medio de contrabando a Puerto Rico. Pues al faltarle armas para poder defenderse, pues obviamente los españoles ganaron la revuelta y fue bien pocas horas en las que se pudo ondear esa bandera que bordó Mariana Bracetti. ¿Cómo se le conocía a Mariana Bracetti? Se le conocía como Brazo de Oro. Mariana Bracetti fue una líder dentro de esta rebelión y era una mujer muy inteligente. Cuando sean más grandes les invito a leer Mariana y el Alba y habla sobre su estancia dentro de la cárcel y la estancia de quien era su esposo. ¿Quiénes organizaron la revuelta? Como dije ya anteriormente, ¿verdad? Fue Ramón Emeterio Betances y Segundo Ruiz Belvis desde el extranjero. ¿Por qué desde el extranjero, jóvenes? Porque ellos fueron desterrados. Desterrar, antes se desterraba mucho a la gente. Desterrar es que los sacas del territorio, en este caso que era territorio español. Ellos no podían estar en ningún espacio que fuese territorio español. ¿Cuáles fueron los grandes cambios que experimentó Puerto Rico? Pues Puerto Rico experimentó grandes cambios dentro de la educación, la política y las artes. ¿Por qué ocurrió esto, jóvenes? Porque después de la insurrección de Lares, el gobierno español tenía muchos problemas. Yo le dije que antes, pues los gobiernos necesitaban más territorios que dinero. ¿Qué ocurre? España estaba perdiendo ambas cosas. España estaba ya en la bancarrota, no tenía dinero, y estaba también inmerso en demasiadas guerras. Ellos tenían la guerra de los fieles, la guerra contra los diferentes otros reinos. Pues ellos decidieron
darle un poquito de libertad a sus colonias para que se mantuvieran tranquilitas y ellos no tuvieran que estar en las guerras y también tratando de mantener la paz en sus colonias. ¿Dónde podían estudiar los puertorriqueños en ese entonces? Los puertorriqueños tenían que irse de Puerto Rico para poder hacer cursos universitarios. Pues, ¿qué se fundó en el 1876? En 1876 se fundó el Ateneo Puertorriqueño. Lo hizo Manuel El Sabur y Vizcarrondo. ¿A quiénes apoyaba el Ateneo? El Ateneo apoyaba a los artistas jóvenes y escritores. ¿Qué actividades se llevan a cabo en el Ateneo puertorriqueño? Se llevan a cabo presentación de libros, obras y todo tipo de arte, ¿verdad? Clases de literatura y todo aquello que sea creativo, ¿verdad? Porque eso es lo que es las bellas artes. Se supone que sensibiliza al ser humano y nos hace más creativos. ¿Qué fomenta el Ateneo puertorriqueño? El Ateneo puertorriqueño fomenta la ciencia, las letras y las bellas artes. En los capítulos pasados y en este capítulo hemos observado que Puerto Rico ha pasado por muchos cambios. La llegada de los taínos, el encuentro cultural entre los taínos y los españoles, la llegada de los africanos gracias a la intervención de los españoles al traerlos aquí como esclavos. Eso crea nuevas necesidades como pueblo, ¿verdad? Porque es un pueblo ya distinto, tiene diferentes culturas, empiezan a crearse tradiciones y eso crea la formación del carácter puertorriqueño. Esta formación